Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar viendo los versículos 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Señor, permite que tu palabra halle lugar en nuestro corazón, Señor, que sea la cual nos transforme más y más a tu semejanza, Señor, a la semejanza de tu Hijo, para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El título de esta clase es Unidad en la Fe y la Ascensión de Cristo. El domingo pasado estuvimos viendo, los que nos acompañaron en la iglesia, estuvimos estudiando el tema de la membresía. Y en específico vimos cómo Pablo llama a los corintios a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo era el mismo que había sido derramado sobre todos los creyentes en Corinto. Y era el mismo Espíritu que los había unido al cuerpo de Cristo. Y ciertamente la unidad en el cuerpo de Cristo y los dones espirituales están fundamentados en la obra del Espíritu Santo, como vimos en 1 Corintios 12. El Espíritu Santo es el agente por el cual esto sucede. El Espíritu Santo nos une, nos sella, mora en nosotros y nos da dones para la edificación del cuerpo. Pero el día de hoy, al considerar este pasaje en Efesios, quiero dar un paso atrás y veamos aún más lo que es la teología, por así decirlo, del cuerpo de Cristo y la unidad en el cuerpo y los dones del Espíritu. Y vamos a ver, basado en nuestro pasaje, que solo es en virtud de nuestra unidad en el Evangelio y la ascensión de Cristo que la unidad en la iglesia y los dones son posibles. De nuevo, es en virtud de la unidad que tenemos en el Evangelio, en la fe, y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre que podemos llegar a la unidad en la iglesia y por lo cual los dones del Espíritu son posibles. Y esto es lo que quiero que veamos en nuestro pasaje. En nuestro contexto, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y él elabora el gran misterio del Evangelio en los capítulos 1 al 3. Pablo en los capítulos 4 y 5 después nos muestra cómo es que el creyente vive a luz del Evangelio. Y realmente eso aplica en muchas de las cartas. Primero es el Evangelio, las grandes verdades del Evangelio, y después la segunda mitad es
cómo ahora debemos de vivir como cristianos a luz del Evangelio. La obra redentora de Cristo al salvarnos, cómo es que esto ha de cambiar nuestras vidas. Y noten conmigo el versículo 1 del capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De nuevo, después de elaborar el Evangelio, ahora Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico que andéis como es digno, o sea, que vivan de acuerdo, que caminen conforme al llamado que ahora tienen en Cristo. Y es importante notar que lo primero que Pablo escribe acerca de cómo se ve el vivir en Cristo, no necesariamente primero habla de la vida cotidiana y cuestiones prácticas, sino que nos llama y lo primero que explica es cómo se ve esta nueva vida en Cristo en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Noten ahora conmigo los versículos 2 al 6. Dice, voy a leer desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, noten, los unos a los otros en amor. Contexto, la iglesia. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De nuevo, es hermoso notar cómo en las dos cartas que Pablo escribe, las dos teologías sistemáticas, si podemos decir, la carta a los Romanos y la carta a Efesios, cómo Pablo primero escribe cómo se ve la vida en el Evangelio, primero cómo el Evangelio elabora el Evangelio y después cómo se ve esa vida afectada. Y noten Romanos 12:1 conmigo para que veamos este paralelismo. Romanos 12, versículo 1. De nuevo, Pablo, después de explicar el Evangelio, llegamos al capítulo 12 y dice Pablo en Romanos 12, versículo 1 al 8, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3, noten. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Notaron el paralelismo? Pablo en Romanos 12 nos dice que por las misericordias de Dios, nos ruega que por las misericordias de Dios mostradas en el Evangelio, que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo. Y en Efesios nos dijo que caminemos, que andemos conforme a la vocación a la cual fuimos llamados. Y después, ¿qué elabora? ¿Cómo se ve eso dentro de la iglesia? En Efesios 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Romanos vimos que dice,
Que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos. ¿Esto qué es? Humildad. No pensar demasiado acerca de ti mismo, sino que con mansedumbre nos soportemos los unos a los otros en paciencia y en amor dentro de la iglesia. Ahora noten conmigo, regresando a nuestro pasaje en Efesios 4, de nuevo la importancia de cómo el Evangelio impacta primeramente nuestra comunión entre hermanos. Ahora noten conmigo el versículo 1. De nuevo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que aunque fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, quiero que notemos algo más en estos 6 versículos, Noten cómo Pablo en estos 6 versículos, empezando desde el versículo 3, él menciona las 3 personas de la Trinidad para hablar de la unidad de la fe que tenemos en Cristo. Noten el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu. Versículo 5, un Señor. Versículo 6, un Dios y Padre de todos. Pablo invocó las 3 personas de la Trinidad para mostrarnos cómo es que tenemos que tener unidad en el cuerpo de Cristo. Y es algo que en 1 Corintios Pablo hace exactamente lo mismo. 1 Corintios 12, donde estuvimos el domingo. Si me acompañan a 1 Corintios 12, versículo 3 al 6. Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, noten, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No es casualidad, de nuevo, que Pablo invoca las 3 personas de la Trinidad, la deidad completa, para llamarnos a la unidad. Y esto es importante, pues la obra redentora, en esencia, es la obra de las 3 personas de la Trinidad. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en su consejo eterno y en unidad se propusieron redimir a los hombres. Las 3 personas de la Trinidad en perfecta armonía llevan a cabo sus roles en la salvación para la gloria, para su propia gloria. ¿Recuerdan Efesios 1? Incluso lo cantamos en ese venid glorificad. El Padre escoge y predestina. El Hijo redime y el Espíritu Santo nos sella como garantía hasta el día de la redención. La unidad dentro de la iglesia, hermanos, está fundamentada en la misma unidad de la Trinidad. Está fundamentada en esa misma unidad, pues Dios tiene un plan para con su iglesia. Y después vimos cómo Cristo mismo no está dividido. La unidad, de nuevo en la iglesia, se fundamenta en la misma persona de Dios, de las 3 personas en la Trinidad. Ahora de nuevo consideremos otras cosas en este versículo, en el versículo 3 de Efesios 4, versículo 3.
consideremos cuántas unidades, cuántas veces se repite la palabra uno y el gozo que trae para nosotros como creyentes. Cómo Pablo elabora cada uno de estos. Dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Noten, un cuerpo y un espíritu. Todos fuimos nosotros, hermanos, unidos al cuerpo por un espíritu y el mismo que ahora mora en nosotros, el mismo espíritu. Lo vimos el domingo. Noten después, continúa el versículo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos la misma herencia, hermanos, la misma herencia celestial, la esperanza a la que todos nosotros fuimos llamados. Todos los cristianos estamos llamados a la misma esperanza de la vida eterna. Versículo 5, un Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza nuestra, a quien por designación de Dios todos los cristianos estamos sujetos. Todos nosotros tenemos al mismo Señor y Cristo. Todos estamos sujetos a su señorío, a su regla. Noten ahora conmigo el versículo 5, continúa, dice, una fe. Y esto se refiere a el Evangelio, que contiene la doctrina de la fe cristiana. Todos estamos llamados, todos tenemos el mismo Evangelio, todos creemos el mismo Evangelio que nos salva. Después continúa, dice, un bautismo. Todos compartimos el mismo bautismo. El bautismo, como vimos, es la evidencia, la señal de lo que hemos profesado en el Evangelio. Y todos fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo fue nuestro sacramento, nuestro rito, por así decirlo, inicial para entrar en la familia del pacto de Dios. De igual forma que en el Antiguo Testamento tenían que ser circuncidados para formar parte del pacto, para formar parte del pueblo de Dios. Nosotros, por un bautismo, entramos en la familia del pacto. Entramos en el compromiso con Cristo, que Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo. Y noten el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Él posee todos, Él es dueño, Él es el creador de todos los verdaderos miembros de la iglesia. Él es el Padre de todos sus hijos. Él es el Padre por esta comunión que tenemos con Él por medio de Cristo. Él es nuestro Padre. Jesús, antes de ascender al cielo, dice, voy a vuestro Padre. Voy a vuestro Padre. Como es Padre de todos los hombres de la creación, Él es el Creador. Él es sobre todo y por todos y en todos. Por Él vivimos, como dice Pablo, predicando a los atenienses. En Él vivimos y nos movemos. Hermanos, noten cuántas razones por las cuales somos unos en Cristo. La Trinidad misma nos llama a esta unidad y todas las glorias que compartimos en el Evangelio. Somos miembros los unos de los otros, tenemos la misma fe, el mismo Evangelio, el mismo Cristo, el mismo bautismo y el mismo Padre. Esto es a lo que Pablo nos quiere llamar en esta noche como iglesia.
Continuemos, versículo 7. Ya vimos la primera parte, la unidad en el Evangelio. La unidad en el Evangelio. Ahora vamos a ver los dones. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora Pablo continúa a mostrarnos cómo se ve en virtud de Cristo, de que Cristo haya ascendido. Ahora es que los dones se nos ha dado. Pablo nos acaba de decir, mantengan la unidad, tienen un mismo Padre, un mismo Cristo, pero esto no significa que todos hacen el mismo rol en la iglesia y que todos se ven uniformes dentro de la iglesia, sino que a cada uno se nos fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Es decir, que la gracia, las fuerzas para llevar a cabo el ministerio, se nos ha dado conforme al don que Cristo nos ha dado. Y esto nos ha de ser de ánimos, porque el don que tenemos, Cristo nos ha dado la gracia conforme al don. Cristo nos ha dado la gracia para llevar a cabo el don que nos ha dado. Y esto es de gran ánimo, y debe de ser gran ánimo para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo en los siguientes versículos va a enfatizar que estos dones vienen de Cristo mismo. Noten el versículo 8, dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Notemos que antes que Pablo en los siguientes versículos, a partir del 11, antes de explicarnos cómo el Cristo instituyó pastores, maestros, para edificación de la iglesia, para equipar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, Pablo recalca que los dones fueron dados por Cristo. Y para mostrarnos que fue en virtud de la ascensión de Cristo que recibimos esos dones, Pablo cita el Salmo 68, donde David celebra la marcha triunfal de Dios desde el monte Sinaí en el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén, y la morada de Dios en su santo templo. Si acompañan al Salmo 68, y vamos a estar viendo versículos 15 al 18. Es un salmo largo, entonces vamos a enfocarnos en estos versículos. Salmo 68. Y vamos a ver cómo Pablo usa este salmo para, de nuevo, mostrarnos cómo es que en virtud de que Cristo haya ascendido al cielo, ahora se nos han dado dones. Salmo 68, versículo 15, dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Versículo 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos
ya Dios. Es hermoso notar cómo Pablo usa este salmo que claramente está hablando de Dios para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Como un pequeño paréntesis, aquí tenemos otro versículo claro para usar al compartir a nuestros amigos, a personas, y especialmente a las religiones que no creen que Cristo sea Dios, como testigos de Jehová o mormones. Aquí claramente Pablo usa este salmo que habla de Dios mismo, que la presencia de Dios, para abordar y decirnos que es Cristo. Cristo ascendió y dio dones para los hombres. Y noten, Pablo después en el versículo 10, el versículo 9 de nuestro pasaje en Efesios 4, si regresan a Efesios 4, Pablo hace una pregunta retórica. Dice, ¿y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si recuerdan las palabras de Cristo en Juan 3:13, se las leo. Dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y esto es a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo dice, ese salmo habla de cómo Dios, Jehová, ascendió al trono en el monte Sión. Pero Pablo después añade, pero primero descendió, hablando de Cristo, primero descendió a lo más bajo de la tierra. Y está hablando de la encarnación de Cristo. El Hijo de Dios primero descendió del cielo, se humilló tomando forma de siervo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz. Pero en la cruz estaba venciendo todas las fuerzas del mal, Satanás y el pecado. Y en palabras de Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, noten, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo estaba triunfando sobre todos los principados y potestades en la cruz. Él estaba triunfando. Y con su resurrección venció a la muerte y fue manifestado que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Él descendió primero para después volver a ascender y subir al cielo. Y subió al cielo como el Rey, como el Mesías prometido. Y se sentó a la diestra del Padre para reinar, poniendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Para que Él, como dice Efesios, nuestro versículo 10, para que Él subió al cielo por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio dones. Y dio dones a sus siervos. La ilustración del Salmo y de el triunfo de Cristo sobre la cruz y su ascensión es como la de un conquistador que después de vencer a sus enemigos distribuye el botín como regalos al pueblo, a su pueblo, como en señal de su triunfo sobre sus enemigos. El conquistador regresa y distribuye y da dones a su pueblo. Y Pablo usa esta ilustración hablando de la encarnación de Cristo y su ascensión para mostrarnos cómo es que Cristo ahora, por la virtud de esta victoria, Cristo ahora da dones a su pueblo. Da dones a su pueblo, a sus siervos.
Este salmo prefigura la ascensión victoriosa de Cristo al cielo. Los dones que tenemos, hermanos, es en acuerdo, en virtud del triunfo de Cristo sobre la cruz. ¿Para qué? Bueno, como vimos, para que edifiquemos a nuestros hermanos, para darnos el poder y su gracia para ir a proclamar el mensaje del Evangelio, para que seamos sus embajadores, para que seamos luz en este mundo. Este es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje de gozo para todo creyente, que Cristo nos ha dado dones para ir y proclamarlo a Él. Ahora, ¿recuerdan? El domingo hablamos de 1 Corintios 12:13, donde dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu, o sea que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes y el Espíritu fue el que nos dio dones para ejercer el ministerio, para edificar a los santos. ¿Cómo es que estas dos verdades se unen? Bueno, es como uniéndolas, es en virtud de la victoria de Cristo que ahora el Espíritu Santo es derramado sobre los santos y da dones. Pero de nuevo, dimos un paso atrás y vimos cómo es en Cristo, por su victoria en la cruz. Pablo, regresando a nuestro pasaje, noten cómo dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy probablemente Pablo estaba teniendo en mente el día de Pentecostés al escribir estas palabras. Y en el día de Pentecostés vemos estas dos grandes verdades, que es en virtud de la resurrección y ascensión de Cristo, que el Espíritu Santo es derramado sobre el creyente para ir y proclamar su evangelio. Si me acompañan a Hechos 2, vamos a ver estas dos grandes verdades en el primer mensaje cristiano y cómo Pedro elabora estos mismos puntos y predica el evangelio a los perdidos. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14. Hechos 2, versículos 14 al 33. Hechos 2. Dice, entonces Pedro, el contexto es que estaban empezando a hablar en lenguas humanas, en los idiomas de las gentes que estaban alrededor. Pero había unos que no entendían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, noten, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Noten cómo ahora Pedro transiciona de hablar del derramamiento del Espíritu para hablar de la ascensión de Cristo.
y su victoria. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a leer hasta ahí. ¿Notaron cómo fue en virtud de la victoria de Cristo en la cruz, venciendo a la muerte, resucitando y ascendiendo al trono de David, que ahora el Espíritu Santo es derramado? Ahora Cristo nos da dones para ir y ser testigos de Él, para edificar a los santos. El mismo Cristo que dio dones entonces a esos primeros discípulos es el mismo que ahora nos da dones a nosotros. Si hemos creído en Él, si ahora somos sus siervos, Él ha dado dones. Hermanos, es en virtud de la unidad que tenemos en el Evangelio, la fe que profesamos, una fe, un Espíritu, un Cristo, un Dios y Padre, que ahora somos llamados a vivir en unidad como creyentes. Y los dones que ahora hemos recibido es en virtud de la victoria de Cristo en la cruz y su ascensión a la diestra del Padre. Qué gran gozo saber que nuestro Señor es Rey y que Él está con nosotros hasta los últimos de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, nos gozamos al poder ver cómo tu palabra en todas las áreas, Señor, todos los libros, Señor, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, Señor, a ver a nuestro Señor Jesucristo triunfando, Señor. Cuando el mundo creía que el Hijo de Dios había muerto en una cruz y que esto es locura, para nosotros, Señor, es la victoria más grande, Señor. Lo que realmente es, Señor. Te damos gracias, Señor, que nos has salvado, Señor, cuando éramos tus enemigos. Y que con tu amor, Señor, nos has capturado, Señor, nos has aprendido, Señor. Y ahora, como dice Pablo, Señor, solo queremos aprender aquello por lo cual fuimos aprendidos por ti, Señor.
te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener la unidad en la iglesia y a ser siervos fieles tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.